Gracias, presidente. Voy a tomar el tiempo necesario. Son 81 reservas de 7 leyes diferentes. Con la venia de la presidencia. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Simón Bolívar. Compañeras y compañeros senadores, no cabe duda que destruir, mentir, privilegiar la impunidad y regresar a las peores prácticas del pasado que tanto han criticado se han vuelto un distintivo de la 4T. Robar y quitar los recursos de estos fideicomisos públicos afectará enormemente no solo a las actividades científicas, sino también a las de protección de personas que se encuentran en riesgo constante por defender los derechos humanos, por ejercer la libertad de expresión, por decir la verdad y que México lo sepa, por buscar a sus familiares desaparecidos. A ellos, Morena y sus aliados están dejando sin protección y le están dando la espalda. Es lamentable que con un discurso tan simple como el de que ahora sí les llegarán los recursos directamente, quieran consumar este gran atraco, cuando sabemos que en realidad las prioridades del presidente López, de Morena y sus aliados, no son los mexicanos, no son los problemas del día a día, no son las personas desaparecidas, no son los feminicidios, no son los enfermos ni la política de salud para niñas y niños, no son el campo. Sí son sus proyectos faraónicos y las ocurrencias que les dictan desde Palacio Nacional, como la indignante y ofensiva remodelación para el estadio de béisbol del equipo del hermano del presidente y señalado por presuntos actos de corrupción Pío López. La extinción de estos fideicomisos no obedece más que a la concentración de recursos para destinarse discrecionalmente, donde el único criterio será el del presidente, con un creciente autoritarismo que casi a diario es señalado también en la prensa internacional, tanto de izquierda como de derecha. El grado de improvisación que en el gobierno es exorbitante. Para muestra de esto es que en la Ley de Ingresos para el 2021 no se consideran recursos por la extinción de fideicomisos. Una, porque ni siquiera saben cuántos recursos están por acaparar. Y la otra es porque los recursos que logren arrebatar los concentrarán en la tesorería de la Federación, los cuales se catalogarán como recursos extraordinarios de extinción de fideicomisos, y estos no tienen un destino específico más que el que considere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí la muestra clara de quién decidirá el destino de estos importantes recursos. Los actos de corrupción son una de sus malas justificaciones para acabar con estos instrumentos financieros, ya que si tienen pruebas que demuestren la culpabilidad de los servidores públicos o de los malos manejos de los fideicomisos, que se les denuncie ante las instancias correspondientes y no en la tribuna de las conferencias del presidente López, donde juzga a quien a sus ojos y a su entender es malo o bueno, quien merece su perdón y quien su venganza, o a los que están obligados a confesar o a los que no deben de decir ni pío. En mi entidad, Baja California, este recorte tendrá un altísimo impacto en muchas áreas que son esenciales para el desarrollo de la región. Por ejemplo,
Se perderán recursos para el CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el COLEF, Colegio de la Frontera Norte, así como el FORTASEC, Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad, y el FONDEN, Fondo de Desastres, además de los apoyos a los deportistas de alto rendimiento, así como al campo del Valle de Mexicali, exbraceros, entre muchos otros. Y lo que sucede en mi estado seguramente pasará en los estados que ustedes representan. Tenemos un Estado de Derecho en el que debemos basarnos y es ahí donde debemos implementar las reformas necesarias para el combate efectivo a la corrupción y no en decisiones sin respaldo analítico ni análisis de impacto que en última instancia van a despojar de recursos a científicos, a estudiantes, a jóvenes, a periodistas, a defensores de derechos humanos y que en estos tiempos son esenciales para el país. Olvidan que la administración de recursos y el manejo de la economía en esas áreas tan cruciales tienen una repercusión negativa aún a mayor plazo. Insisten en que si en una institución hay corrupción, se justifica su desaparición. Entonces, ¿van a hacer lo mismo con la Secretaría de la Defensa? ¿Creen que todo lo que se construyó antes está mal y debe desaparecer? No olvidemos que estos instrumentos financieros fueron creados para garantizar que los recursos destinados a actividades específicas no estuvieran sujetos a la anualidad del presupuesto de egresos ni a la visión o capricho del Ejecutivo Federal. Son actividades que por su naturaleza necesitan la garantía de recursos, la viabilidad financiera para que estas actividades y proyectos transeccionales y programas se lleven a cabo, sin sujeción presupuestal o de consideración política, que fue un gran logro que estos instrumentos dieron en estas actividades que, repito, son esenciales. En cuanto a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, este fideicomiso protege a 1,304 personas, de las cuales 418 son periodistas y 886 son defensores de derechos humanos, y entre sus importantes actividades que deben financiarse están las de reubicar al amenazado de manera temporal, que se le apoye con escoltas y vigilancia en las zonas donde laboran o viven. Se apoya con medidas tecnológicas, entre las que destacan los botones de asistencia, los cuales cuentan con geolocalización. Resulta alarmante que la mayoría pretenda extinguir otro fideicomiso que es vital para nuestro país. Nuestra privilegiada situación geográfica nos expone también a fenómenos climatológicos que se presentan año con año, como sequías, lluvias atípicas, desbordamiento de ríos, huracanes, terremotos. Para hacer frente a las consecuencias de estos fenómenos que se han acelerado con el cambio climático, se creó el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, el cual permite restablecer la infraestructura crítica en las comunidades afectadas. El FONDEN fue creado en el siglo pasado. Ha demostrado su eficiencia para que las comunidades puedan hacer frente a grandes desastres naturales. Su aplicación está sujeta a reglas de operación claras y transparentes, pero hoy las senadoras y los senadores de Morena pretenden dejar a sus estados indefensos ante fenómenos que azotan al país cada año. Se trata de otra decisión irresponsable y con graves consecuencias para los estados y municipios. También están traicionando a miles de personas que fueron parte del programa Bracero, desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos de América para dar empleo temporal durante la Gran Guerra y sus secuelas. Los braceros crearon un fondo que se perdió y hoy quedan pendientes apoyos a cerca de 100,000 beneficiarios. Con la decisión de extinguir
el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos le están dando la espalda a miles de personas que dedicaron décadas de trabajo arduo para apoyar a sus familias y cuyas remesas y ahorros también beneficiaron a la economía nacional. Hoy, esta mayoría parlamentaria está traicionando a estos adultos mayores, demostrando una vez más su incongruencia. Además, la extinción de fideicomisos pondrá en riesgo a productores del campo, a los que este gobierno les ha dado la espalda una y otra vez. Se trata de otra decisión lamentable de un gobierno que en las palabras se dice progresista, pero que en los hechos es retrógrado. Por un lado, apuesta a la soberanía alimentaria y habla de precios de garantía, mientras que por otro le quita un soporte fundamental a nuestros campesinos, a quienes está condenando a la baja productividad y a la pobreza. En cuanto a la extinción de los fideicomisos que tienen que ver con la ciencia y tecnología, no cabe duda que su eliminación es un golpe tan grave al desarrollo de México que está causando gran preocupación a nivel internacional. En una carta firmada por más de 700 científicos de las universidades más prestigiadas del mundo, como Harvard, Oxford, Stanford, Johns Hopkins, Cambridge, entre otras, se solicita a los legisladores de este Congreso que reconsideren este atentado contra la sociedad mexicana. En dicho documento se señala que estos fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico están constituidos en su mayoría de recursos que provienen de organismos privados, internacionales, multinacionales para fondear proyectos de investigación, no solo de fondos gubernamentales, que son los que se centralizarían de aprobarse esta iniciativa. Los científicos señalan que si se suprimen los fideicomisos, se cerrarán las puertas a nuevas aportaciones económicos de este origen para apoyar investigaciones futuras en los centros públicos de investigación. Asimismo, la extinción de estos fideicomisos son un acto que confronta el Pacto Fiscal Federal, ya que hay más de 30 fideicomisos que se denominan fondos mixtos y que tienen el nombre de cada entidad federativa, y ustedes no lo ven o no lo están contemplando, y son herramientas para que las entidades federativas consigan recursos de la iniciativa privada, del sector social, del ámbito gubernamental o bien del ámbito internacional. El mecanismo de estos fondos mixtos son de apoyo y de garantía, ya que la federación aporta únicamente el 30% de un proyecto y lo demás es conseguido por los académicos e investigadores, por las instituciones académicas o universidades, por los convenios de carácter internacional, por convenios con la Unión Europea o con diversos organismos internacionales y multilaterales para distintos propósitos de investigación, y que hoy Morena y sus aliados pues prácticamente los están cancelando. La investigación es la palanca del crecimiento y desarrollo en el mundo. De acuerdo con nuestras leyes, el gasto para ciencia y tecnología debería de ser al menos del 1% del PIB, y actualmente no llegamos ni siquiera a la mitad. Pues con los recortes que proponen estaríamos aún más lejos de lograr una patria preparada para los grandes desafíos que demanda el mundo y para las nuevas generaciones. Compañeras y compañeros, no permitamos que este Senado sacrifique hoy el futuro de México en el altar de los caprichos y ocurrencias de una sola persona, del presidente López. Es cuanto.